Justamente para analizar, ampliar el análisis de la cuenta pública 2024 nos acompaña aquí en el estudio la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a 24 Central, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Partamos por seguridad, ministra, que es uno de los puntos claves ahí del gobierno. El presidente anunció un 30% más de nuevas plazas en la formación de carabineros, modernizar la carrera de la PDI, tener más detectives también. Otro punto importante, sacar a 1000 carabineros de labores administrativas, reemplazarlos por civiles. Entre esas medidas y las otras anunciadas, ¿cuál es la primera que sentirá la ciudadanía, con la cual sentirá que mejora la sensación de seguridad? A ver, las medidas están pensadas de tal manera que algunas de ellas van a atender un problema estructural referido a las dotaciones y van a tener efecto en el tiempo, y otras van a dar respuesta a esto de manera inmediata para tener en el corto plazo visiblemente más carabineros en las calles. Entonces es una combinación. La medida que es inmediata es adelantar el llamado a servicio y contratar a 1000 civiles para que reemplacen a carabineros que hacen funciones administrativas o de notificación. Eso significa 1350 y tantos carabineros inmediatamente el próximo año. Eso es automático. 2025. Sí, 2025. Sin embargo, quiero hacer notar lo importante de la otra medida, porque la otra representa que de los 2.700 carabineros que se están formando hoy día, hombres y mujeres, va a haber 800 más. Y eso año a año va a significar un incremento en las dotaciones policiales. 1.500 carabineros formados. Exactamente. Y a eso va sumado el proyecto de la PDI, que es un cambio en la carrera más amplio, tiene muchos elementos, pero uno de ellos es que los agentes policiales, que son los funcionarios que acompañan a los detectives en todas las diligencias, hoy día son solo 950 y los vamos a elevar a 4.000, a 250 al año. Esto es bien importante porque a nuestro gobierno le ha tocado enfrentar los desafíos de seguridad en una época en que las dotaciones policiales se han visto muy mermadas. Se vieron mermadas porque se duplicó el tiempo de formación y no se ampliaron las escuelas. Se vieron mermadas porque muchos carabineros se retiraron durante el periodo del estallido. 2019. Y se vio mermada también porque en la pandemia, por el distanciamiento social, las escuelas ocupaban la mitad de las plazas que tienen. Entonces, los próximos gobiernos va a ser al revés. Cada año van a haber más policías en la calle, tanto carabineros como PDI. Ministra, críticas de la oposición, sobre todo en materia de seguridad. Más que críticas fue lo que no se mencionó. Cañete, Ronald Ojeda. ¿Por qué no se mencionó? A ver, es que Ronald Ojeda y Cañete es lo que está detrás de todas estas medidas. Ya. O sea, estas medidas dan respuesta a una necesidad de reforzar la seguridad, y ojo que hay una medida adicional que no hemos analizado, A ver. que es muy relevante, que es mejorar la asignación que tienen los carabineros, el incentivo por riesgo, que con el tiempo lo vamos a transformar Hasta en un un fondo incentivo anual, a la dijo el gestión. presidente. Sí, va a ser... nosotros ya hicimos algo muy importante el año pasado, de lo que se ha hablado muy poco, que la asignación de riesgo que existe en más de la mitad de las regiones del país, casi lo duplicamos, porque las regiones más peligrosas, donde los índices de homicidios son más altos, que son las del norte, tenían la más baja asignación de riesgo. Eso ya se hizo el año pasado. Y ahora se va a hacer una elevación adicional, para eso hay que cambiar la ley, porque antes estábamos dentro de lo que la ley permite, que va a significar hasta una remuneración anual para los carabineros que están en la calle, que son aproximadamente 25.000, más los carabineros COP, los carabineros GOPE y los PPI. Ministra, pero ¿por qué no mencionar directamente, por ejemplo, lo que pasó en Cañete, que remeció el país? El presidente ha hablado muchas veces de esto, y lo que está haciendo en el discurso es dar cuenta de un debate que el país ha tenido y de la necesidad de traducirlo en medidas. Hizo un homenaje, además los carabineros los mencionó, digamos, de manera directa, por el servicio que prestan, por el sacrificio que hacen, por los riesgos que corren. Y a propósito de eso dijo, en la reforma de las policías vamos a incorporar esta agenda, que es una agenda muy potente. Yo recuerdo cuando fue el gobierno del presidente Lagos anunció 1000 carabineros más al año. Esta combinación de 800 más 250 PDI, más 1000 inmediatamente, más un bono de este tipo, nunca en democracia habíamos tomado una agenda policial de esta dimensión. Sí, ministra, quiero llegar al tema que obviamente ha despertado más respuestas, sobre todo de la oposición, el proyecto de ley de aborto legal. Hoy día la ministra Vallejo en una entrevista a Canal 13 decía que los ministros, ministras, no todas saben lo que va a anunciar el presidente, pero muchos saben. ¿Usted cuándo supo de este proyecto de ley? No, yo sabía. Estaba informada por el presidente. Cuando usted le informó al presidente, lo comentó con él, me imagino, ¿qué le despertó a usted? ¿Qué podía esto despertar en la oposición? ¿Sintió que iba a generar este ruido? No, a ver, lo que pasa es que yo tengo en el cuerpo muchos debates de estos temas valóricos, ¿no? He estado en muchos a lo largo del tiempo y todos tienen una estructura muy parecida. O sea, hay un ánimo muy encrispado
En realidad, después con el tiempo, cuando las cosas se discuten en el Parlamento, eso empieza a bajar y nunca ha sido este tema, los temas valóricos en general, algo que impida que en paralelo se discutan otras materias. ¿Este no puede ser un tema quizás más duro en términos valóricos para ese sector, lo que fue, por ejemplo, el divorcio, tres causales? Yo recuerdo cómo fue la discusión del divorcio, fue tremenda, fue tremenda. Como fue la píldora el día después, fue tremenda. O sea, yo no sé, no estoy para hacer pronóstico que va a ser más duro o menos duro. Lo que sé es que esto no es un tema que a todo el mundo le afecte. Pero cuando hay una mamá que tiene una hija embarazada, que no está en condiciones de enfrentar la maternidad, cuando hay una mujer que enfrenta un embarazo que no estaba en sus planes, que surgió de una situación en que no vio venir que iba a terminar en esta circunstancia, el drama es gigantesco. Para las personas que enfrentan un embarazo no deseado, es realmente la vida se vuelve una verdadera pesadilla. Entonces, más allá de que no todo el mundo está cruzando por esto, quienes lo cruzan enfrentan realmente algo muy difícil, muy duro, y la política pública tiene que pensar también en una respuesta para esa situación. Ministra, pero siguiendo con los efectos políticos de este anuncio del presidente Gabriel Boric, miremos un poco lo que pasa, no necesariamente en los que están más lejos del gobierno, sino en la democracia cristiana, que a lo mejor no son oficialistas, pero tienen conversaciones. Por ejemplo, el diputado Eric Aedo ayer dijo, es una provocación a la democracia cristiana. El diputado Undurraga, presidente del partido, dice, esto nos aleja del gobierno en momentos en que hay un pacto electoral. ¿Cree que se puede debilitar ese pacto electoral? Yo espero que no. Nosotros hemos tenido alianzas de gobierno por largo tiempo con la democracia cristiana. Yo creo que hemos construido ya una manera de trabajar juntos en base a muchas cosas de fondo que compartimos, pero aceptando también que hay cosas que no compartimos. Y que eso no significa que no se van a poder hablar. Por mucho tiempo se pensaba que el equilibrio de esta alianza era dejar fuera o meter debajo de la alfombra los temas que causaban distintas opiniones. Yo creo que el país ya no está para eso. El país está para que aquellas materias donde hay diferencia se discutan, se escuchen argumentos. El Parlamento es el que va a decidir la naturaleza de este proyecto. No es que el presidente lo va a imponer. Claro. ¿No? El presidente va a proponer una discusión. Y yo en eso confío en que estas cosas profundas, amplias que compartimos respecto al país, la necesidad especialmente de lograr un desarrollo que llegue de manera equitativa a todas las personas, es algo tan significativo que no se va a romper porque haya diferencia en este tema. Vamos a tener opiniones distintas en este tema, con gran parte, pero no con todos, tampoco los demócratas cristianos ni con todos los católicos. ¿Sí? Hay personas con distintas opiniones también en ese mundo. Ministra, si cruzamos el charco a la UDI, el presidente hoy día de ese partido dijo, cuando tú polarizas, eso repercute en todo y este tema efectivamente polariza. ¿Qué efecto puede tener esto en otras discusiones en paralelo? Discusión de pensiones, pacto fiscal, temas que el gobierno necesita a la oposición. Porque yo creo que tenemos con el senador ahí una opinión distinta de lo que es polarizar. Ya. El discurso del presidente ayer no fue un discurso polarizante. Porque muchos dicen que le habla a su piño, a su 30%. Pero a ver, primero yo quisiera poner en contexto esto. Claro. Estos temas son temas que se discuten en todo el planeta. Son temas que todas las mujeres nos pasamos por la mente en algún minuto. No son temas de un piño, son temas de la civilización. Segundo, el presidente en su discurso ayer hizo un tono y una argumentación más que convocante. Hizo una mirada de país y también de él mismo y de lo que han sido sus posturas, que recoge, que se nutre de distintas posiciones. Y las materias en que hay diferencia no tienen por qué ser materias polarizantes. Se vuelven polarizantes si tú descalificas. Se vuelven polarizantes si tú agredes. Pero, por ejemplo, Javier Macaya decía que esto se anuncia pensando en las municipales. Sí, no, la verdad es que esto no es un anuncio que tiene un objetivo electoral para la municipal. No sabría decir de qué manera esto va a influir a la municipal. Se anuncia, creo yo, porque el presidente lo tiene en su programa. Y tienen la idea de que en general hay que tratar de cumplir los programas. Ministra, quienes se fueron enojados y ya declararon guerra y dicen que rompen relaciones son los republicanos. Dicen que ellos rompen relaciones, ¿no? Pero acá la pregunta es, ¿existían relaciones con el Partido Republicano? Por supuesto. Trabajamos todos los días en el Parlamento. Y, a ver, vamos a llegar la próxima semana. Va a haber interés en conocer las propuestas sobre dotaciones policiales, sobre beneficios para carabineros. El presidente también hizo anuncios ayer en materia preventiva súper importantes. Contó
que el programa presupuestario que tenemos para crimen organizado, ahora vamos a tener un programa presupuestario para prevención. Entonces, yo dificulto que el Partido Republicano se va a restar de esos debates o se va a oponer a esas medidas porque tiene un desacuerdo en esto. O sea, seamos un país, de verdad tomémonos en serio lo que significa vivir en una sociedad democrática. En esto hay diferencias, se discutirán, para eso es el Parlamento. Y personalmente no vi al presidente, ni creo que nuestro sector, ni yo personalmente me apresto a llevar adelante una discusión agresiva en este tema. Pero sí una discusión seria, una discusión que no esconda la cabeza debajo de la alfombra, sino que enfrente una temática que es compleja aquí y en todas partes del mundo. Sí, ministra, le quiero llevar a temas económicos. El gobierno, no solamente la cuenta pública, el presidente, el gobierno hace largo tiempo viene hablando de normalización, de estabilización de la economía, de una herencia que recibió el gobierno del presidente Boric del gobierno anterior. ¿Cuánto de responsabilidad, ministra, tiene en esa herencia muchos de quienes llegaron al gobierno? Porque muchas de las cosas que provocaron la inflación, el desajuste del gasto fiscal, tiene relación con, por ejemplo, con los retiros, tiene relación con decisiones que también tomó el Congreso, y el Congreso lo tomó con amplias mayorías, sobre todo del sector que hoy día está en la moneda. ¿Cuánto hay también de mea culpa de esa herencia en la responsabilidad de quienes hoy día nos gobiernan? Bueno, lo primero es que en materia económica el país lleva con una, digamos, pérdida de impulso al crecimiento, no del gobierno anterior, sino de... hace 10 años, 15 años. Claro, sí. Pero para poner en contexto, o sea, los problemas económicos del país no empezaron con los retiros. Los retiros, efectivamente, fueron una política transversal, el presidente lo dijo ayer, una política transversal que creo personalmente que en todo momento fue muy cuestionable. Ahora, en una cierta situación de la pandemia, mucha gente creyó que era una solución, pero claramente no lo ha sido, hemos visto sus consecuencias. Y a eso se suma que en el periodo de la pandemia, de una manera, digamos, muy poco reflexiva, se llevaron adelante tipos de ayuda que en algún minuto excedieron lo razonable a sectores que realmente tenían una condición económica que no requería ese tipo, esos montos. Aprobados por el Congreso, por ejemplo, los IFE. Por supuesto, pero claramente ahí se excedieron todos los límites de lo razonable y las consecuencias se han vivido ahora. Pero ojo que lo que se ha hecho en este tiempo no es solamente equilibrar los desequilibrios, se ha hecho algo más. Se ha hecho poner en marcha una agenda, una cartera de inversión que el otro día anunció la ministra de Obras Públicas de 17.500 millones de dólares. Se ha puesto en marcha una política que le va a dar al país por largo tiempo un impulso, que es todo el esfuerzo con el litio y el hidrógeno verde. ¿Pero ese concepto de herencia no responsabiliza al gobierno anterior? O sea, ciertamente el gobierno anterior no tuvo un buen manejo económico. Terminó el país en una condición, digamos, muy compleja, con inflación, con déficit fiscal, con el dólar al alza, con una situación... ¿Pero por decisiones del gobierno, ministra? Por supuesto, decisiones del gobierno. O sea, el gobierno pudo haber vetado todos los IFE, o sea, todos los retiros, todos, sin excepción, y prefirió no vetarlo. Entonces, la oposición tuvo su parte, tuvo responsabilidad, el presidente ayer habló de eso, pero hubo un gobierno que tampoco ocupó las herramientas que tenía para parar estas cosas, y creo que todos tenemos que aprender de eso. Porque hubo una dinámica política envolvente en la que de alguna manera terminó todo el mundo adentro, que no fue buena para el país. Y quienes levantaron la voz en esa época para decir esto no es bueno, los arrinconaron, los silenciaron. No estuvo bien. Hay que aprenderlo y no hay que repetirlo. Ministra Toá, quería llevarla finalmente a otro tema, porque mañana se conocen las medidas cautelares frente al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y una de las posibilidades es la prisión preventiva, a lo que el alcalde Jadue dijo que tiene la fuerza para soportar este escenario. El gobierno, este escenario, ¿cómo lo va a enfrentar con el Partido Comunista, con sus relaciones con el Partido Comunista? Es que, a ver, este posible escenario. Hemos enfrentado muchas veces casos en la justicia de alcaldes de distintos signos políticos. Y en una sociedad madura democráticamente, lo que corresponde es que operen las instituciones y que los gobiernos no intervengan con esos procesos, sea cercana o sea lejana a la persona que es investigada, sin perder nunca de vista que cuando hay una investigación hay una presunción de inocencia, no se pueden adelantar, digamos, conclusiones, pero hay que respetar que el proceso siga su camino. Sí. Y tampoco adelantar, ni en un sentido ni en otro, hay que adelantar conclusiones. Sí, el punto se lo sabe, ministra, porque solamente la formalización, se repitió mucho la frase del subsecretario Monsalve, la justicia no es para barras. Y ahí generó, para muchos, un dique político esta semana con el Partido Comunista. Una eventual prisión preventiva, ¿no puede generar un espacio aún mayor? No, yo espero que no, estoy convencida que no, y creo que Chile está maduro para eso. En una democracia madura, lo que espera es que el gobierno de turno
no intervenga en los procesos judiciales. Y que cuando uno tiene una persona cercana, de la que tiene confianza y que enfrenta una investigación, confíe en esa investigación y no suponga que va a lograr, digamos, demostrar su inocencia por otras vías alternativas. No se logra en los medios de comunicación, no se logra en la calle la inocencia, se logra en los tribunales. Ministra Carolina Toá, muchas gracias por estar con nosotros en 24 Central esta noche. Gracias a ministra. ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches.